A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes, amigos. Martes 26 de noviembre del año 2024, 15:03 de la tarde, aquí en el paralelo 35, intentando descifrar este nuevo desorden mundial. Y estamos nuevamente al aire aquí en los estudios Radio Mundo en el 1170M de vuestro dial, en la tarde de Radio Mundo, en otro capítulo de la hora global, intentando ver estas cosas que están sucediendo en cada giro del planeta y que nos hacen pensar en cuán interconectados están los eventos a los que estamos, de los que estamos siendo testigos. Por eso mismo estamos siempre cediendo a la tentación de tratar de unir unos temas con otros, de ver cuáles son las causalidades, cuáles son las consecuencias de las cosas que suceden. Y estamos permanentemente saltando, ustedes lo van a notar en este y en los programas que vienen, sobre todo de acá hasta fin de año, van a notarlo en la forma en que vamos a saltar permanentemente, interdisciplinariamente, del análisis de algunos de los temas. Vamos a tener apoyos económicos, apoyos históricos, apoyos geopolíticos en general, vamos a ver aspectos sociológicos de algunos de los eventos, incluso algunos eventos que tengan que ver con confrontaciones bélicas. Vamos a ver realidades que responden a veces a esas causas ocultas o razones ocultas o fuerzas ocultas de lo que hablaba un historiador famoso que se llamaba Renouven y que nos hacía recordar que no todo lo que se ve es lo que explica lo que está sucediendo. Con nosotros Alberto Maresca, quien ya estuvo con nosotros además en alguna otra oportunidad, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, Alberto, bienvenido a la hora global. Buenas tardes, Gustavo, muchísimas gracias por la invitación, es siempre un honor estar con usted. ¿Dónde te encontramos? En Washington, D.C. ¿Cómo está el tiempo ahí? Porque te cuento que acá la lluvia nos está complicando muy cerca del verano. Bien, todavía parece no haber llegado el peor frío de navideño, hay sol, entonces con un poco de confianza que ese invierno no va a ser tan terrible. Vamos a intentar contigo, ya tuvimos un contacto contigo con todos estos eventos electorales en Estados Unidos en estos últimos meses, pero hoy vamos a cambiar un poco el tema, aunque no tanto, porque la política es muy amiga o va de la mano con la economía muchas veces. Nos acordamos de aquel célebre cartel de Clinton, ¿no? Pero básicamente hoy se está hablando, teniendo en cuenta anuncios que está haciendo el presidente que ascendería a la sala oval de la Casa Blanca, y también anuncios que están haciendo otros operadores políticos en Europa, y en Asia también. Se está hablando de una reconfiguración del escenario global que hace a la estructura del comercio en general. También es el momento de empezar a discutir la viabilidad o no de algunos instrumentos sobre los cuales se ha estado negociando mucho tiempo y que también en estos días, también en estas semanas, han sido objeto de algún tipo de, como podríamos decir, de opiniones o de editoriales o de opiniones en pro y en contra del mismo, de parte también de encumbradas figuras de la política europea. Me estoy refiriendo al acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea. De la mano de ambas cosas podemos primero dar, si a ti te parece, te sugiero un poquito un orden más localista desde nuestro punto de vista, dar una visión de qué estaría este acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea y cómo se inscribe eso en esta nueva realidad que está viviendo el mundo, porque detrás de ese reordenamiento de poderes, ese nuevo orden del que se habla, obviamente hay un reordenamiento de los instrumentos que utiliza el poder para seguir siendo hegemónico, que son instrumentos más que nada económicos. Es decir, cuando uno elige una estrategia de dominio, una estrategia de administración del poder que lo lleva a determinado papel en esta sociedad internacional, necesita
tener una estructura económica armada, saber cómo se va a comportar, de qué va a vivir, porque si no, fácilmente se extingue en poco tiempo. En este caso, arrancaríamos entonces por el Mercosur y la Unión Europea. Es un acuerdo que allá por el año 95, 15 de diciembre, me anoté aquí, se firma un acuerdo marco de cooperación entre Mercosur y la Unión Europea, y estamos a 2024, Alberto, y realmente esto es, no quiero gastar adjetivos poco educados, digamos, pero parece surrealista, ¿no? Desde un principio hubo voces en pro y en contra, más allá de los cantos de sirena, siempre se pensó en cierta resistencia de algún sector económico de la Unión Europea, porque de acuerdo de alguna manera permitiría el ingreso de productos que competirían con los que ellos producen. Hasta ahí algo muy lateral mío, muy surfeando, muy despacito, muy por encima de las olas, para que tú sí profundices un poquito en esto. Muchísimas gracias, Gustavo, como siempre, por tu excelente análisis introductorio. Bueno, el acuerdo entre Unión Europea y Mercosur, o el desacuerdo Unión Europea-Mercosur, es hijo de un momento histórico, político y económico que ya no existe más. Ese momento se conforma en los años 90, empieza con la Cumbre de las Américas, donde Estados Unidos promueve un primer esbozo del área de libre comercio en todo el continente americano, culmina luego con la OMC, y en ese tiempo se da también el nacimiento del Mercosur. La idea de un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur entonces vive de esos ejemplos en la década de los 90, en la década del consenso de Washington, del librecambismo internacional, donde además el recién formado bloque europeo quiere mirar a América Latina como primera proyección de su política exterior, pero la lentitud con la cual se ha procedido ha hecho de que este momento pasara. Y hoy no estamos absolutamente en la época de acuerdos de libre comercio. Claro. Es más, recordemos que la Unión Europea a nivel estructural no hace PLC, como lo solemos llamar en economía, tratado de libre comercio, sino que hace lo que serían casi memorandums of understanding, es decir, acuerdo de mínimo consenso entre Bruselas y otro país, o también otra organización internacional. Pero es muy difícil ver en eso un tratado de libre comercio en el sentido estricto, digamos. Me gusta muchísimo que hayas retrotraído la historia hasta ese momento, en plenos 90, porque además, como tú dijiste, ya no vivimos esa época, pero por muchos motivos. Entonces ahí me dispara dos preguntas muy rápidas. O sea, hay motivos económicos por los cuales ya no vivimos esa época, pero también políticos, geopolíticos y de varios órdenes. Entonces, primera anotación. En el año 95, China no era un protagonista. Entonces ya ahí hay un gran cambio con lo que está sucediendo hoy. Por lo tanto, nadie hablaba de desacople porque habría una gran cruzada globalizadora, podríamos decirlo así. Y ahí una pregunta a ti en tu vertiente económica, que sé que tenés fundamentos económicos muy fuertes. Yo soy un aprendiz en eso y en ese sentido a veces me gusta preguntar más que decir. Pero si teníamos ese afán globalista donde todo se iba a transformar en un gran mercado y todos abrían fronteras y derrumbaban aranceles, ¿no hay una especie de contradicto insensu ahí donde, por ejemplo, era también evidente para una Unión Europea que entre los productos que pudieran ingresar en base a esa nueva visión económica o generosidad, como quiera llamarle, habría una competencia de hecho con productos propios o en otras partes del mundo? Es decir, no se estaba manejando eso como una especie de algo que sería ganar-ganar, cuando en realidad puede ser una especie de suma cero, porque el comercio tiene esas cosas. Es decir, si yo me abro, bueno, el otro se abre y yo vendo, pero si yo me abro empiezo a comprar cosas que compiten con lo que yo tengo. Obviamente que lo que estoy haciendo es un argumento muy básico, que lo puede hacer la persona de la calle, digamos, que está caminando y dice, bueno,
si abro todas las ventanas, puede entrar algo que me haga daño. No quiero ir a ese extremo ideológico, pero sí es cierto que los europeos, que son muy de analizar las consecuencias de las cosas, no se estaba viendo entre los ideólogos de esa globalización abierta y generosa esos peligros. Bueno, nuevamente, tus consideraciones son más que apropiadas. En primer lugar, en cuanto a China. China es el pivot de ese movimiento que acabamos de describir como era del libre mercado, porque se asumía en Washington, en Bruselas, de que la China post-Deng Xiaoping iba a jugar otras cartas, pero del mismo juego. Es decir, el juego del capitalismo occidentalista. Y resulta que no fue así. Cuando a principios de los 2000 se estrena el famoso discurso de Bill Clinton, que argumenta y aboga para que China ingrese a la OMC, todavía la percepción era que China iba a seguir el esquema, el paradigma que venía creándose sin alterar las condiciones, digamos, del mercado internacional. Pero cuando empezamos a ver que un país, mediante empresas estatales, mediante subsidios y mediante capitalismo de Estado, logra no solo dominar el mercado internacional, sino que levantar 800 millones de personas de la pobreza, pues ahí no solo cambian las cartas, sino que se le da una patada muy fuerte a la tabla de juego. Claro. Cambia totalmente el escenario. Y en cuanto a lo que vos decías sobre la Unión Europea, el problema de la Unión Europea es que ha seguido ese rumbo que Dani Rodrik llama la desindustrialización prematura, que se aplica mucho a los países del sur global, pero quizás no se ve que incluso Estados Unidos y la Unión Europea han caído en esa trampa de que cuando vos alcanzás un nivel de industrialización satisfactorio, pues la alternativa es desindustrializar, la alternativa, es decir, el segundo paso más bien, es remover la producción agrícola y entonces llegar a los mercados del sur global de producción de materias primas para las necesidades internas de tu país, porque se supone que la fuerza laboral irá hacia el sector terciario, entonces los servicios. Hemos visto, tanto en Estados Unidos como en Europa, todo un que esa no estás, es la clave. estás describiendo todo un puzzle socioeconómico, porque además eso implica funcionalidades de personas en cuanto a su migración laboral, que implica también toda una reestructura social, porque de alguna manera el obrero deja de ser obrero, el campesino sobre todo deja de serlo, y estás tirando abajo también toda una estructura cultural, ¿no? Exactamente, porque las clases económico-sociales siguen estando ahí. Las clases económico-sociales no siguen necesariamente los movimientos macroeconómicos y políticos que un determinado sistema quiera generar. Y no lo arreglás con bajar a alguien del tractor y mandarlo a una computadora. Absolutamente no, porque esa transición de lo agrícola a lo digital la tiene que financiar el Estado. Y no hay una fórmula que exista para que esas condiciones se den. Y China tampoco lo ha hecho. China no se ha industrializado removiendo la fuerza agrícola o removiendo la manufactura. China se ha industrializado a través de la manufactura. Claro, está bien lo que tú dices, porque uno de los elementos dialécticos muy presentes en los discursos de los gobernantes chinos es: en estos años vamos a sacar 50 millones de personas del agro o transformar a campesinos en consumidores urbanos, por ejemplo. Y tú decís que no es tan así, digamos, que de hecho se hace en forma bastante más natural que eso. No, es que en un contexto como el chino, donde tenés 1 billón de personas, ese tipo de movimientos son posibles. La migración rural-urbana es algo que pertenece a la industrialización, pero China sabe que tiene reemplazo. China sabe que cuenta con una fuerza laboral extensa, numerosa, con la cual puede acoplar esas transformaciones. Pero, no es absolutamente el caso de Occidente. Pero los chalecos amarillos no. Y no, claro, los chalecos amarillos no. En Estados Unidos, eso, ¿qué cosa ha generado implícitamente? La apertura a la inmigración, no por quién sabe
cuál movimiento político, sino que para suplir con una fuerza laboral en el primario que iba faltando. Claro. Y eso ha dado vida al multiculturalismo que hoy se vive a muchas latitudes. Porque hay un sector económico que se ha vaciado. Claro, y además el sector que fue al terciario, los que pudieron llegar al terciario, ahí te estoy agregando algo que complica esta tormenta perfecta, ¿no? Están yendo a un sector terciario que además se deslocalizó, Claro. porque buscó un mercado con mano de obra más barata y por lo tanto también se vació en el noreste de Estados Unidos, en el sureste, perdón, de Estados Unidos. Yo ahí tomo en préstamo un gran economista, Yanis Varoufakis. Sí, lo estoy leyendo. Ex ministro de Economía de Grecia durante el peor momento económico de la historia griega. Y Varoufakis entiende que existe un tecnofeudalismo. Es decir, un modelo feudal donde en realidad los dueños de la economía internacional son los que tienen las nubes, los proveedores y los servidores informáticos tecnológicos, claro, que existen en China, existen en Estados Unidos, no existen en Europa. Tu sector terciario, tu migración ascendiente en lo laboral va a funcionar en el ámbito tecnológico siempre y cuando dicho sector sea realmente de punta, sea el líder del mercado internacional y no tenga una competencia tan fuerte. Y que siga localizado allí. Claro, y que siga localizado. Porque también le pasó a Alemania. Exactamente, porque si vos tenés una Silicon Valley alrededor de la cual formar ciudades básicamente con nuevos esquemas laborales, donde tenés el ingeniero informático, donde tenés el elaborador de códigos, el desarrollador y demás, ahí sí vas a crear básicamente todo un nuevo sector económico-social que quizás va a sustituir otro, pero te va a hacer economía de punta. Claro. Y es un sector de escala, es una economía de escala, porque hablamos de miles y miles y miles de empleados. Claro, pero como tú decís, sí, anclado en el lugar. Anclado en el lugar, anclado en un territorio. Por ejemplo, conectando las carreras académicas de las universidades. Es un esquema que no es solo numérico, no estamos hablando solo de porcentajes, es una pirámide en el sentido real de la palabra, donde desde lo político bajamos a lo social. Claro. Pero si luego esas empresas deslocalizan la mitad de su producción a un tercer país, pues ya estamos cortando la cabeza a buena parte de la fuerza laboral. Exactamente. Muy bien. Alberto, te invito a un pequeño paréntesis de 1 minuto o 2, donde vamos a una pequeña tanda, y luego vamos a dedicar un bloque a algo de esa teoría económica que a vos tanto te gusta, porque quiero ver un poco el perfil de la globalización y qué efecto puede haber tenido o no. Para después, en el último bloque, de repente que sí conversemos sobre qué movimientos concretos podemos ver hoy, hacia dónde parece que va el viento. Pero lo dejamos por aquí, en 2 minutos volvemos. Amigos, ya volvemos, 11:70 AM de vuestro dial, aquí en la tarde de Radio Mundo. Ya nos vemos. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. 15:23 amigos, aquí en el Paralelo 35 seguimos en el segundo bloque ahora de La Hora Global, aquí en los estudios de Radio Mundo en el 11:70 AM de vuestro dial, charlando con Alberto Maresca, que desde Nueva York nos está abriendo los ojos sobre muchas de las cosas que pasaron, que están pasando y bueno, en el último bloque que pasarán. Así que ya estamos hasta publicitando nuestro diálogo con Alberto. Alberto, has hecho una brillante, sos muy claro, yo te agradezco porque sos muy claro cuando presentás los temas. Visión, digamos, de esa globalización a veces tan exaltada por unos. Podemos pensar que de alguna forma se me están mezclando un poco las intenciones de hacerte preguntas. Estoy pensando en el primer consenso de Washington, pero estoy pensando en el segundo consenso de Washington, esto que Jake Sullivan en mayo del año pasado presentó, donde hablaba de hacer un poco lo que tú dijiste que hacen los chinos. Es algo bastante irónico, ¿no? Que era poner al servicio de un mercado empresarial fuertes inversiones estatales para poder llegar a una economía poderosa, pero ojo,
en el discurso de Sullivan, también estaba un Estados Unidos central, rodeado de un anillo de amigos o de socios, que de alguna forma le aseguraban una zona de confort desde el punto de vista económico e industrial. Todas esas cosas están pasando, pero no están en ningún titular y nadie las menciona. Hay un cambio radical en el tratamiento de la estrategia de comercio a mediano y largo plazo. La Organización Mundial de Comercio empieza a generar una especie de protagonismo del malo, es decir, se está pareciendo mucho a las Naciones Unidas, una especie de florero ahí que todo el mundo lo ve, pero que no parece tener la fuerza que tenía antes. Y detrás, esa pugna de poder entre Estados Unidos y China. Entonces se me ocurrieron varias preguntas, te las dejo todas juntas, digamos, para que vos de alguna manera puedas ordenarme a mí también. Es decir, la globalización fue, en definitiva, una gran transferencia de conocimientos y tecnologías de los países desarrollados a los subdesarrollados. A mí me gusta decir una frase: países que antes eran estadios de fútbol o canchas de fútbol se convirtieron en sectores industriales, y de alguna manera eso no fue un tiro en el pie para las economías desarrolladas. Por otro lado, ¿qué es lo que Sullivan además dice entre líneas, ¿no? Es decir, nos equivocamos, debemos volver a tener una industria nacional. Los demócratas hablan de industria nacional porque les da vergüenza decir MAGA, ¿no? Entonces, de alguna manera, no voy a entrar en política de Estados Unidos, pero Estados Unidos parece que están llegando además a un consenso en ese sentido de la autocrítica, y Europa, bueno, quedó en el medio, alejada de la mano de Dios, que es lo que a mí me parece que está sucediendo. Ahora, todo esto genera caos, todo esto genera una cierta, yo creo que confusión en lo que podrían ser estrategias a mediano plazo de los países. ¿Tú no ves una confusión general? ¿O hay alguien muy iluminado que está marcando una línea? El otro día Draghi salió a hablar de vuelta, pero no creo que aportó demasiado. ¿Cómo ves esta selva en que estamos ahora inmersos? Si tenés esa visión, ¿no? Bueno, yo creo que es necesario también aterrizar el concepto de globalización. La globalización no es otra cosa que un fenómeno intrínseco a la economía internacional en el momento que el capitalismo se vuelve el sistema predominante. El capitalismo no se ha vuelto el sistema predominante después de la Guerra Fría. El capitalismo es el sistema predominante desde el siglo XVIII. Y es ahí donde grandes autores como Immanuel Wallerstein teorizan el sistema mundo. Un sistema mundo donde el centro detenía la gran parte del Producto Interno Bruto del mundo. Recordemos que Estados Unidos solo, después de la Segunda Guerra Mundial, cubría el 50% del PIB mundial. Hoy no es el caso. Pero hoy no hay ningún país que cubra, ¿no? No, tampoco China. Tampoco China. Tampoco China. No, de acuerdo. Tampoco China. Y va a ser así, exponencialmente en los años. Ahora, la globalización claramente empieza su curva para arriba en los años 80, cuando nos damos cuenta que el modelo keynesiano no ha podido enfrentarse a la crisis del 73, a la crisis petrolera, y entonces surge la idea del libre mercado mediante Milton Friedman y la Escuela de Chicago, por la cual el Estado tiene que retrotraerse y dejar que el sector privado haga y deshaga la economía. Pues eso se suponía que, ya como Adam Smith venía diciendo, iba a generar un efecto derrame, el trickling down en inglés, donde la fuerza de la mano invisible bajaba los efectos de la riqueza a todas clases. Pues resulta que esa mano invisible nunca apareció y la globalización se volvió otra cosa que un malentendido, básicamente, donde algunos sucesos, algunos éxitos de ella, como por ejemplo el multilateralismo, se fueron mezclando con la imposición de patrones económicos de los países desarrollados a los menos desarrollados, donde se tenía que seguir el modelo de X país para llegar al desarrollo. Y ahí se inventaron términos para mí bastante debatibles como developing and developed countries, como si los países desarrollados ya hubiesen hecho su tarea
y los demás tenían que seguir. Ahí quiero ser un poquito provocativo contigo, como alumno rebelde, no como confrontativo contigo para nada, por supuesto. Tomame como un alumno rebelde. De alguna manera, esa explosión no sucedió de hecho, es decir, los estados crecieron, los mercados crecieron desaforadamente. De hecho, no hubo estadísticamente caídas de pobreza, caídas alzas, de expectativas de vida, y de hecho no hubo también todo un surgimiento de países que yo llamo de clase media, digamos que son potencias regionales, favorecidos por eso, que en definitiva es, a una escala un poco mayor, lo reconozco, una especie de derrame, si querés llamarle derrame de poder o derrame industrial en lugar de un derrame estrictamente económico, puede ser, pero de hecho sí no hubo esa dinámica. Bueno, seguramente se dio. Yo para sacar éxito y fracaso del diálogo, claro, seguramente los mismos neoliberales argumentan de que entre todo el PIB de América Latina y el Caribe después de la crisis de la deuda creció gracias a la privatización. Perfecto, está bien. Uh-huh. Ahora, la pregunta que deberíamos hacer es, ¿hubiese pasado esto igualmente con o sin el libre mercado? Porque la economía global crece desde la Segunda Guerra Mundial. Desde el 45 hasta hoy no ha habido un solo conflicto mundial. Entonces no tiene nada que ver el hecho de que se hayan dado 20 años de privatizaciones en libre mercado, porque los restantes 50, 60 fueron sin librecambismo y el mundo creció. En otras palabras, también hay que entender algo. Seguramente ha habido una carrera hacia la innovación tecnológica que sin el rol de la empresa privada no hubiera pasado a ninguna latitud, ni en el sur global ni en el norte global. Pero queremos comparar la calidad de vida de mi generación, la de 23, 24, 25 años, con la de nuestros padres o con la de nuestros abuelos. ¿Cómo será posible que hoy en día en casi todo el mundo es imposible comprar una casa? ¿Cómo es posible que casi en todo el mundo exista la precariedad laboral? En cualquier sector, ¿Cómo es posible que hoy en día con una carrera de grado el desempleo es casi seguramente la primera ruta? Esto nos hace reflexionar, yo creo, sobre los verdaderos éxitos de ese sistema. Ahora bien, eso además inmerso, estas dudas que tú estás planteando, que son obviamente absolutamente válidas, inmersas en un clima muy tenso, con situaciones bélicas y con una disputa de poder casi cara a cara entre bloques. Estas disputas de poder están generando bloques, están generando alineaciones. Y esa diferencia que fuera de micrófonos en algún momento, un día vamos a dedicar un programa a eso, pero esa diferencia conceptual entre lo que se llama el multilateralismo y la multipolaridad, digamos. Es decir, en definitiva, no es que se ha democratizado la toma de decisiones, sino que hay polos que están atrayendo adversarios. O países que se están transformando en adversarios. La dialéctica acá se vuelve importante. En ese esquema de conformación de bloques, ¿esto alimenta el caos o de alguna forma está generando 2 o 3 órdenes distintos? ¿No ayuda un poco al análisis? Yo creo que para los... Perdón si soy muy abstracto en la pregunta, pero... No. Para los seguidores de Immanuel Kant hemos confirmado, acaso si hubiera alguna duda, de que la anarquía gobierna el sistema internacional. Sí, perfecto. Esa es la realidad. Pero para no darle la razón a los realistas de las relaciones internacionales, ese sistema tan desordenado no genera conflictos mundiales. No genera conflictos mundiales porque uno de los beneficios de la globalización, y ese es un principio muy antiguo de la política exterior alemana, por ejemplo, de que el comercio básicamente reduce las probabilidades de guerras. Y es verdad, porque se han drásticamente reducido las probabilidades que lleguemos a la guerra mundial. Eso tristemente no implica que se anulen los conflictos próximos y los conflictos en otras zonas, que son a su vez pugnas entre las grandes potencias. Ahora,
Yo en realidad creo que hay una democratización del sistema internacional, porque hoy en día casi cualquier país del mundo puede avanzar su propia agenda. Hago el ejemplo de las COP y de la agenda climática. Eso es un rubro que no incluye en lo absoluto Occidente, ni China, ni Rusia. Eso es algo de lo llamado SIDS, Small Islands Developing States. Sí. Las pequeñas islas del Caribe y del Pacífico sobre todo. Y ellos tienen en realidad el mando, junto con la India y otros países, de esta tarea. Cosa que hace 30 años hubiese sido imposible. Hubiese sido absolutamente excluida del sistema internacional. Entonces creo que hay una mayor participación. El tema es que cuando hay más cabezas, es muy difícil sentarnos a la misma mesa. Claro. Entonces la crisis del multilateralismo o el nacimiento de un mini multilateralismo, es decir, un multilateralismo con mínima cesión de soberanía, creo que va a ser el leitmotiv de los próximos 20, 30 años. ¿No ves que la fortaleza de estas potencias que se están disputando en el primer nivel jerárquico, el poder, haga que se alineen esos países intermedios de tal forma de que pierdan soberanía? No, porque el alineamiento ya se ha hecho. El alineamiento ya pasó. Ya pasó el alineamiento con Estados Unidos durante la Guerra Fría o con la Unión Soviética. Y recordemos que ha pasado también el no alineamiento por el movimiento de países no alineados. ¿No hay un nuevo alineamiento ahora? No. Ah, mira. No. Interesante no, visión. Para cualquier país del mundo, hoy en día es necesario sonreírle a Pekín y a Washington. Para todos. La interdependencia que el sistema neoliberal ha querido generar, primero no se deshace de un golpe. Y en segundo lugar, hace que en todo el mundo haya la voluntad de poder jugar y participar con los grandes socioeconómicos, que nuevamente nosotros hablamos de China y Estados Unidos recurrentemente, pero si miramos a BRICS y a las economías de grande crecimiento... Sí, lo que estabas describiendo me hacía acordar mucho a Modi y a la India, ¿no? Exacto, la India, claramente la India. Modi en menos de 2 semanas ha participado en el G20 y en la cumbre India-CARICOM. Claro. Cuyo es algo realmente impactante. En un continente, América Latina, absolutamente distante de la proyección tradicional de la India. Y eso demuestra que la política exterior de la India no mira solamente a Nepal, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, y ni mucho menos a China. También está en América Latina. Claro. Ahora, está bien. Estoy ayornándome con tu visión en este momento y planteándome nuevas preguntas. Puede haber una democratización, está bien, parece muy lógico esto que estás describiendo y la dinámica calzaría con lo que estamos viendo. Habrá límites ahí bueno, no. Yo creo que los países más fuertes no tienen argumentos de fuerza como tenían hace muchas décadas para obligarte a alinearte. Esa situación como que no está tan real hoy. El tema es cómo sigue, porque de alguna manera también sigue habiendo esa disputa por el poder allá arriba y los países como China o como Estados Unidos, como Rusia o como la Unión Europea, tomándolo como un todo, están obligados, más allá de todo esto que estamos describiendo, están obligados a tener su propia agenda y para muchos de ellos es existencial. Muchos se reían cuando empezaba en el 2022 la guerra, cuando yo decía que para Rusia esa guerra podría ser existencial. Hoy claramente todo esto es existencial para Europa, y no estoy exagerando. Quizás no sea existencial para China, pero empieza a ser este año existencial para Estados Unidos también. Entonces, vamos a ver, y te lo dejo planteado y ya nos vamos a un nuevo corte, te dejo planteada la pregunta, no me la contestes, vamos a ver entonces de parte de estas potencias, sus propias agendas que podrían ir en contra de la corriente mayoritaria o global. Es decir, algunos
tenderán a abrirse porque el viento está a favor, otros tenderán a cerrarse porque el viento está en contra. Veremos algo de eso, que va a ser un poco mi pregunta, para que tratemos de identificar qué distintos colores vamos a ver en el futuro cercano en este planeta que sigue girando. Ya volvemos, amigos, 11:70 AM de vuestro dial. Esto es Radio Mundo. Desde el paralelo 35, la hora global. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. 15:45, amigos, 26 de noviembre, martes 26 de noviembre, aquí en el paralelo 35. En el último bloque de este capítulo de La Hora Global, aquí en el 11:70 AM de vuestro dial, en los estudios de Radio Mundo, con Alberto Maresca intentando entender este trasiego comercial en el que el mundo se ha embarcado. Alberto, podríamos seguir, y bueno, ya estoy tentado de hacer un programa para que vos te sientes y hables de teoría económica tranquilo. Yo te sirvo el café, me está gustando eso, pero lo que pasa es que se nos acaba el programa y tenemos que seguir hablando de otros temas que quiero enganchar con esto, porque claro, es importante esa estrategia de la que se ha hablado, en el sentido de esa especie de sencillarse de esa globalización, que muchos explicaban en salones de clase, y que ahora ya directamente Jake Sullivan o algunos de los principales referentes demócratas y los republicanos también, porque además ya lo hicieron durante la primera presidencia de Trump, hablan o mencionan como una especie de volver a casa, ¿no? Es aquello de que aquellas fábricas que estaban tercerizadas, que estaban localizadas en países que tenían manos de obras baratas, ese razonamiento, esa forma de trabajar se dio de frente con dos problemas. El primer problema es que algunos de esos países dejan de ser confiables, y algunos, por efecto de la globalización, se transforman en competidores. ¿Tá? Basta que nos juntemos 4 personas y vemos cuántos tienen iPhone, cuántos tienen Samsung, y ahí tenemos el germen de esta historia. Pero también es cierto que la automatización y la revolución que vino desde el punto de vista de innovación en los procesos tecnológicos industriales generó un peso del costo de mano de obra mucho menor en los productos elaborados. Por lo tanto, ya no es tan importante ese mercado más barato, y empieza a ser más importante ese mercado que tiene que tener dos condiciones: que sea confiable y que esté cerca, si no está dentro de mis fronteras. Ahí tenemos esa relocalización, esa palabrita, Alberto, que nos está machacando estos últimos meses, que primero se manejó como una especie de argumento político dentro de la primera presidencia de Donald Trump, y ahora está generando muchos problemas en más países. Sigo con el paradigma alemán en la cabeza, con laboratorios vacíos, porque todos aquellos laboratorios alemanes que generaban medicamentos son medicamentos que se hacen en China. Y ahora, claro, Alemania no sabe cómo poner sanciones a quien les fabrica sus propios medicamentos. Y exactamente lo mismo pasa con la industria automotriz, donde marcas como Volkswagen o como Mercedes corren el riesgo de desaparecer, no porque les guste, sino porque ya de hecho no eran alemanas. Entonces, toda esta relocalización se está dando, primera pregunta. Segunda pregunta, ¿se está dando en ese sentido de nearshoring? Tercera pregunta, ¿se está dando tanto en el bloque occidental como en el otro bloque? Y cuarta pregunta, ya te estoy adelantando, spoileando todo, ¿Latinoamérica tiene algo que ganar? Me acuerdo del nombramiento de aquel presidente del BID durante la última etapa de Trump, cuyo argumento principal para que él fuera presidente del BID es que él iba a gestionar para Colombia, que en ese momento no estaba a manos de Petro, una relocalización de muchísimas empresas que podrían favorecer la industrialización colombiana. ¿Te metí mucha cosa o se puede atender? No. Claro que se puede. La relocalización es una idea maravillosa,
me gustaría saber cómo puede pasar. Porque no es exactamente que agarras una planta industrial que está activa en X país desde hace más de 20 años y la moves al país de origen y el juego está hecho. En primer lugar, porque los países que han hospedado dichas plantas por años tienen sindicatos, tienen una serie de códigos laborales, económicos y jurídicos en general hechos para esa industria. Y en segundo lugar, también esos países deberían ser indemnizados por eso, porque perderían luego empleo para una fuerza laboral enorme que han de solucionar después. No es tan simple como argumentarlo en campaña electoral. Es muy bueno para ganar votos, pero económicamente es algo cerca de lo imposible. Y también, ¿quién asegura de que volviendo a traer esas industrias a Occidente, esas plantas industriales a Occidente, habría demanda de empleo en esas industrias? En las sociedades occidentales es muy difícil y también raro que se dé una aceptación, ¿no?, del empleo poco cualificado como, digamos, una alternativa de vida, porque la presunción que ha empezado a difundirse en las sociedades occidentales da lugar a que esas personas, esos individuos, esos ciudadanos, no deban tocar una herramienta con la mano. Eso lo hacen los que están del otro lado del mundo. Claro. Están acostumbradas esas sociedades a ver las etiquetas hecho en X país. No están acostumbrados a producirla. Eso socialmente es muy complicado de cambiar. Para América Latina y el Caribe, yo creo que hay un problema de fondo. Es que América Latina y el Caribe y muchos países de la región todavía tienen que industrializarse. No estamos en condiciones para hablar de una reindustrialización. Falta la parte anterior, falta la industrialización. Claramente, muchas subregiones del continente, como por ejemplo el Caribe anglófono, se ha desindustrializado, y yo lo describí en un artículo eso, sin realmente tener un nivel suficiente de industrialización, porque, por ejemplo, es más inclinado al sector turístico. Pero eso no es suficiente como para formar una economía sólida. Sirve industria. Entonces, hay una oportunidad, es que en un movimiento internacional donde el Estado retoma control de la economía, los países de América Latina que tienen Estado, que casi siempre han manejado sus sistemas económicos, eso es algo positivo. No creo que volvemos al sistema de sustitución de importaciones de los años 30, absolutamente no, pero seguramente volver a ver el Estado latinoamericano como gestor y promotor del sistema económico es algo sin lugar a dudas positivo, porque la receta alternativa, que es la neoliberal que, digamos, propicia la actividad privada, no ha generado ningún tipo de solución. Eso claramente se debe explicar a Javier Milei, pero no sé si tendrá oído por eso. Bueno, justo te iba a decir que te iba a agradecer que no te manejabas ideológicamente y me saliste con Milei. Lo que pasa es que Milei complica un poco los análisis también. Lo entiendo. Está bien. Tú decís que en realidad esa presencia fuerte del Estado, que en Latinoamérica es más bien tradicional, es ideológica, pero también es tradicional, porque aún desde aquellos países que se han manejado al lado derecho de la política, el Estado tenía una función de control también, que hacía necesario que fuera poderoso. Así que esa tradición, o sea, al Latinoamérica no modernizarse en sus ideologías políticas, en la aplicación de sus ideas políticas, al final terminó bien parado en el sentido de que está empezando a tener lo que va a ser necesario tener en el futuro para que esto funcione bien, es decir, un aparato estatal presente. Si entendí la ventaja que tú estás dando a esto. Gustavo, yo no creo que el control del Estado sobre la economía sea algo ideológico. Si en América Latina, si creemos eso, hay un problema.
Es que, Arabia Saudita es que no muchos ha políticos en llegado. América Latina lo siguen planteando como un debate Claro, ideológico. porque si creen eso, estamos mal. Bueno, Porque estamos mal porque lo creen. Arabia Saudita no ha llegado a ser Para nada. la economía que es gracias a la empresa privada. Aramco es un monstruo de empresa Claro. estatal, Sí. subsidiada, que más no se podría. Sí. Esa ambigüedad en que se mueve China, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? También en todos los países del Golfo, incluso lo mismo es Estados Unidos, Bueno, Estados Unidos también. incluso Inglaterra. Es decir, es un problema si en América Latina creemos que la presencia del Estado de la economía es algo ideológico, porque en África y en el sudeste asiático ese debate no existe. Corea del Sur, que siempre se cita como el ejemplo más exitoso de desarrollo en un país del sur global hacia una economía industrializada, lo hizo primero bajo dictadura Sí. y segundo con claras políticas industriales propiciadas por el Estado norcoreano. Es más, con una economía de guerra por el peligro representado por Corea del Norte. Así se industrializó Corea del Norte. Sí, Pues, la estrella del sudeste asiático es Singapur. y también Singapur. Singapur lo hizo con un sistema monopartidista Más bien, sí. de dudosísima factura democrática. Obviamente, Dudosísima. Y con clara presencia del Estado. Y está bien, no hay nada malo en eso. Nuevamente, luego todos los argumentos que se hacen alrededor de la corrupción, de la malversación de gasto público, pero eso es algo problemático de la política. Eso es un problema de los individuos que componen los sistemas políticos. Pero no es que abriendo completamente una economía al sector privado, esos políticos cesan de existir. Foucault solía decir que la faire, c'est faire. No hacer es hacer. Para desregular una economía, el Estado tiene que desregularla. Claro. No se desregula sola la economía. No, claro. Es el Estado que decide a quién atribuirle tal que cual tarea. Entonces, yo creo que deberíamos salir absolutamente del marco ideológico frente al control del Estado sobre la economía, porque está pasando en todo el mundo. Claro. No hay país del mundo que no lo esté haciendo. Fíjate qué curioso, porque eso que estás diciendo, que tiene un enfoque muy pragmático, que yo saludo, porque es un deseo también yo como latinoamericano que tratemos de dejar un poco las ideologías de lado. Yo desconfío mucho de ellas y nos nublan mucho la mente a veces para poder discernir cosas. Está un poco contrapuesto con este discurso, con esta dialéctica de los últimos años de un mundo en base a normas y regulado por valores que Estados Unidos intentó poner, digamos, como medida de su política exterior. Yo siempre critiqué eso porque de alguna manera al tener valores que se ponen sobre la mesa al confrontarte con un país, estás poniendo algo que el otro país no puede negociar, porque los países no negocian los valores, porque los tienen. Entonces estás cortando el diálogo antes que empiece. Me gusta tu enfoque porque realmente es más pragmático, es decir, vamos a lo que nos sirve a los dos, el ganar-ganar, que en definitiva puede servir, digamos, para que tengamos un futuro. ¿Tú ves entonces que se está alineando el mundo a un reordenamiento que no sería tan dramático por los que describís, que respetaría sí ascendencia de nuevos poderes, pero mantendría en funcionamiento un esquema de comercio más o menos parecido al de hoy, quizás funcionando mejor? Claro, yo en primer lugar creo que el sistema internacional esté volviendo en cierta medida al periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, a los años 20, donde los estados se refuerzan, donde empezamos a ver las primeras circulaciones de bienes importantes en el mercado internacional, donde el derecho internacional sigue, en la época, por ejemplo, de la Sociedad de las Naciones, sigue rigiendo de manera medida, porque es su límite. El derecho internacional tiene un límite, tristemente, me encantaría. Sí, está lejos del ideal para muchos. Exacto, me encantaría ver un sistema internacional basado en el derecho internacional, pero no pasa eso, no pasa. Porque, como sabemos, el derecho internacional se viola y se reclama dependiendo de las necesidades de cada uno. Pero donde los países mantienen a sus estados firmes en conservar soberanía, pero abriéndose al mundo. Una cosa no es contradictoria con la otra. Ajá. Y seguramente yo creo que el auge o el resurgimiento del Estado
como fuerza motriz también es un antídoto para muchos conflictos. Estás volviendo al espíritu de Westfalia. De una cierta manera yo creo que sí. Una Westfalia, pero no occidentalista. Una Westfalia donde los países del sur toman preeminencia, porque Westfalia se basaba en valores europeos. Sí, correcto. Y eurocéntricos. Claro. Yo creo que eso no es. Pero el Estado sigue siendo el instrumento. El A que podríamos llamar Southfalia. Ahí está. De los países del sur. Tenemos que terminar, Alberto, te agradecemos muchísimo la presencia. ¿Algo que quedó en el tintero? Decime que no, porque se acaba el programa. No, absolutamente. Muchísimas gracias, Alberto, un gran abrazo. Otra vez vamos a estar charlando, obviamente, con temas que nos interesen a todos. Amigos, los dejamos en manos de Oro Rivero y se hace tarde. Ya terminó la hora global de hoy. Como cada martes o cada jueves a las 15 horas nos volveremos a encontrar aquí en el 1170 AM de vuestro dial. Hasta siempre y que viva la radio. La hora global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.